Escena 1. Un grupo de estudiantes se congrega alrededor del guía esperando las instrucciones para el recorrido que están a punto de hacer. Las luces del atardecer iluminan el parque, y detrás del guía se puede ver la cúpula blanca del edificio. Guía. Dando la espalda al templo del saber. Tratando de proyectar su voz para que todo el grupo lo escuche. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a este recorrido por el Templo del Saber. Mi nombre es Alberto, y voy a ser su guía el día de hoy. Durante este espacio vamos a conocer los diferentes salones que componen este importante edificio, y vamos a conocer a quienes lo habitan. Recuerden que la academia es un ecosistema hostil, entonces les recomiendo que no sostengan contacto visual con ninguna de las personas que están allí adentro, y que nunca hablen a menos que yo los autorice, y por nada del mundo, y esta es una regla que de ser rota significará la expulsión del recorrido y el veto del espacio. Tomen fotos o hagan videos a menos que yo les diga expresamente que está permitido hacerlo. Todo el grupo, al unísono. Entendido. Alberto. Hoy vamos a tratar de tener un acercamiento de primera mano con los hilos invisibles de los que se nutre el conocimiento, y también seremos testigos de los pormenores que se viven dentro del Templo del Saber. Bordearemos la frontera entre la realidad y la fantasía, entre la verdad y la ficción. El guía toma un último aliento para dar la línea final de su discurso inicial. Como es un grupo tan grande, sé que hay personas que no están acá porque quieran, sino porque, de alguna manera, tienen que estar en este recorrido, porque les toca. Quiero recordarles que este tour va orientado a quien puede interesarle, ¿o no? ¿Hay alguna pregunta? Un joven, escondido entre la multitud, levanta la mano. Joven. Qué pena, Alberto. Es que me habían dicho que esto era un relato, no dramaturgia. ¿Será que estoy en el lugar equivocado? Fin de la escena 1. Alberto se baja de la pequeña banca de madera que se había tomado por pedestal y le indica al grupo que pueden seguirlo, y el parque queda habitado solo por Marina, quien ha vendido tintos allí desde que tiene memoria, primero acompañando a su madre y luego heredando el negocio familiar, y por un par de taxistas que son sus clientes recurrentes. Andrés, el joven que se tomó la palabra cuando Alberto estaba terminando su discurso, se separa un momento del grupo y se acerca al carro de supermercado robado que improvisa la pequeña tienda que Marina le fue sumando al negocio de los tintos cuando se dio cuenta de que necesitaba algo más que café para poder mandar a su hija a la universidad. Eso para que ojalá, algún día, mi muchachita termine allá en ese edificio todo bonito, decía. Yo sí la aliento a que sea alguien, y le digo que el negocio de la familia se va a terminar conmigo. ¿Cuánto cuestan los chicles, señora? 200 pesitos nada más, mijo. Deme 3 entonces. De menta. De los azules. Claro, a la orden, mijo. Dice Marina mientras busca las 3 unidades de chicles azules. Mijo, ¿usted ya ha entrado al edificio, o es la primera vez? No, señora, es la primera vez. Yo siempre he querido entrar. Le cuenta Marina mientras le entrega los chicles de menta, y la de vuelta. Pero eso como que no es lugar para mí. Aunque yo sí espero que Marianita, mi hija, algún día termine allá con esa gente tan importante. Espere y verá que sí, póngale la firma. Dice Andrés mientras corre para volver a encontrarse con el grupo. Cuando Andrés vuelve a la multitud, Alberto está abriendo las grandes puertas de madera que más parecen las de un castillo medieval que las de un edificio construido en los años 20. Más allá todo es penumbra, y cuando Andrés cruza el umbral siente como la oscuridad le aporrea la vista, y como las pupilas tardan un par de segundos en acostumbrarse al ambiente. Apenas puede ver otra vez con claridad, nota el piso alfombrado que se extiende por pasillos y escaleras. Las paredes que algún día fueron blancas y están revestidas por cuadros de todos los tamaños y todas las formas y por relojes y calendarios. Este edificio fue construido en los años 20. Empieza a decir Alberto, recitando el discurso que 3 años atrás, cuando lo contrataron por término indefinido para ser el guía oficial del Templo del Saber, que fue el momento en el que las mentes brillantes que allí residen se dieron cuenta de que necesitaban un ingreso extra para sostener los gastos, escribió. Antes de firmar el contrato le habían preguntado que cuándo podía empezar y él había dicho que necesitaba por lo menos 3 semanas para empaparse del asunto y poder reunir la información necesaria para sentirse capaz de hacer el primer recorrido.
Los burócratas, cabezas invisibles que movían los hilos del lugar, le habían pedido que hiciera la curaduría necesaria y que dispusiera del lugar para organizar el recorrido de la mejor manera, para que los visitantes sintieran que lo que habían pagado había sido retribuido, y para que los académicos no se vieran perturbados por la presencia de los foráneos. Al finalizar esas 3 semanas, después de transitar los pasillos, surcar las escaleras, entrar a las salas, conocer las puertas secretas, inspeccionar el sótano, asustarse en el ático, hablar con los habitantes y conocer todos los recovecos del edificio, se sentó a escribir el discurso en el que le relataría a los visitantes que el edificio había sido construido en los años 20 por los burócratas, que estaba compuesto por 3 plantas, un ático y un sótano, y que en cada una de esas plantas habían salas que albergaban a las mejores mentes del planeta. Diría también, en su discurso, que algunos salones tendrían el acceso restringido por el bien de visitantes y propios, y que trataría de que el recorrido fuera lo más fructífero posible. El día de hoy visitaremos todo el edificio, dice. Y entraremos a un total de 7 salas en las que nos encontraremos con las maravillas de la academia. Les recuerdo, y discúlpenme ser tan insistente, no sostengan contacto visual con ninguna de las personas que nos encontremos en el recorrido, y nunca hablen a menos que yo los autorice. Y el ambiente se llenaba de los murmullos de los asistentes que empezaban a pensar por qué serían necesarias tantas precauciones. Ya estoy empezando a asustarme, así empezaba una película de terror que vi el otro día. Ay, Andrés, vos siempre con tus comentarios fuera de lugar. Bueno, ustedes dos. Contrólense que ya vamos a empezar. Alberto le indicó el grupo que lo siguieran por el pasillo, en el que podrían apreciar algunas de las obras de arte que albergaba el templo. Les dijo que la primera sala que visitarían sería el Salón de las Palabras Eternas. Antes de que él llegara, ninguno de los salones tenía nombre, pero después de conocerlos como su propia mano los mandó a rotular, los aptos para el recorrido, para darle un poco de dramatismo al asunto. El Salón de las Palabras Eternas era uno de los que más le había llamado la atención cuando llegó allí por primera vez, y era por esto por lo que se había convertido en su primera parada en el tour. Cuando el grupo se congregó en la puerta, Alberto les dijo que en ese salón no podrían hablar. En el momento en que Alberto abrió las puertas, el grupo pudo sentir el calor que despedía la habitación y una luz brillante lo cegó por un pequeño instante. Cuando por fin las pupilas se acomodaron al ambiente, se podía ver un salón gigante, lleno de gradas al lado y lado, y con un escritorio gigante en el medio, con un segundo piso lleno de asientos, que remembraba el Parlamento británico. Las gradas estaban repletas de gente con las pupilas llenas de fuego sosteniendo papeles en lo alto que parecían salidas de una escena en la Bolsa de Valores de New York, y en el centro del salón había un sujeto discutiendo con todos a la vez, en una especie de monólogo falso. El ruido era insoportable y nada podía entenderse bien. Alberto invitó a que concentraran la mirada en la persona que estaba en el centro, sin mirarlo directo a los ojos, y aseguró que con un poco de esfuerzo podría entender algo de lo que pasaba allí. Aunque debo reconocer que hay personas que nunca pueden descifrar qué es lo que se discute acá, dijo. Si cierran los ojos puede ayudar un poco, pero se perderían del cuadro magnífico que tenemos enfrente. Dicen, pero esto es solo un chisme, un mito urbano podría decirse, que el cuadro de Banksy fue inspirado por esta sala. Algunos cerraron los ojos para concentrarse, como les había sugerido Alberto, y los más aventureros se quedaron apreciando la escena y tratando de aguzar el oído. Al cabo de un par de minutos se empezó a escuchar cómo los integrantes del grupo iban diciendo que podían escuchar y levantaban las cejas con cara de sorpresa. El hombre del medio, con un tono de voz calmado, pero recalcitrante en sus convicciones, defendía su tesis contra cada una de las personas que estaban dentro de esa habitación. Profesores, yo creo, y déjenme que me siente un poco en la palabra, que mi tesis es la única e irrefutable, y que después de ella la academia no tendrá nada más en que poner sus ojos. Es la tesis definitiva, le decía a alguien, luego giraba un poco la cabeza y cambiaba el punto de vista y continuaba, es un tema muy complicado, que muchos de ustedes no entenderán a la primera, estoy seguro de que este texto, el paper definitivo, tendrán que leerlo por lo menos 100 veces, algunos un poco más. Pero déjenme decirles, como escribió P.
Antonio en 1834, en la página número 3483 de su tratado La Academia, váyase a la mierda, querido colega. Al cabo de un par de minutos más, en los que nadie pudo escuchar nada porque cuando el hombre del centro dijo mierda todos perdieron la concentración, Alberto cerró la puerta. Solo 3 personas nunca escucharon lo que pasaba allí adentro. ¿No les parece maravilloso? Ahora sígame por acá, nos espera el Salón de las Flores Blancas y Amarillas. El Salón de las Flores Blancas y Amarillas era el segundo, y último, espacio que visitarían en la primera planta. Quedaba a 76 pasos del salón anterior y para llegar allí tenían que cruzar una habitación repleta de mármoles en la que los flashes fueron disparados sin cesar. Siempre lo eran desde el momento en que Alberto decía que ese era el único lugar de la primera planta en que estaba permitido utilizar las cámaras. Cuando lleguemos al Salón de las Flores Blancas y Amarillas, por favor, quédense detrás de la línea amarilla que van a encontrar en el piso, advirtió Alberto y continuaron el camino. La línea amarilla podía verse desde 10 pasos antes de llegar a la puerta, y era tan gruesa que si el más robusto del grupo se acostara encima de ella, aún así, continuaría viéndose. Alberto se aseguró de que todo el grupo estuviera detrás de la línea antes de abrir la puerta, y cuando lo hizo, un olor desagradable inundó el ambiente. A todos se les transformó el rostro en muecas deformes y se escucharon algunas arcadas. Dentro del salón no había luz, pero con un poco de esfuerzo podía notarse que las paredes estaban cubiertas por espejos de diferentes formas y tamaños, y que los ocupantes de la sala, abarrotados, trataban de buscar su reflejo. No se escuchaban más que murmullos y de vez en cuando sobresalían algunas palabras que el grupo podía oír con claridad: yo, nadie, autor, muerte. Alberto cerró la puerta y dejó que el grupo hiciera una parada técnica en el baño antes de subir a la segunda planta. Generalmente las unidades sanitarias terminaban convertidas en un desastre después de visitar ese salón, pero era un intercambio justo por el placer que sentía Alberto cuando veía las caras sonrientes convertirse en gestos de asco. A él le tomó un par de meses acostumbrarse al hedor. Después de la parada técnica el grupo comenzó a subir las escaleras en caracol que daban a la segunda planta. Cuando los que hacían el tour llegaban allí se encontraban con un piso de cerámica blanco, casi reluciente, que aporreaba un poco la vista, y con unas paredes del mismo color que albergaban cuadros de marcos dorados, que contrastaba de inmediato con el alfombrado característico de la primera planta que habían dejado en la última escalera. En esta planta visitaremos 3 salones. Por favor síganme, y no se dispersen. Perderse en este piso es muy fácil, volver a encontrarse con el grupo es el dilema, dijo Alberto, e invitó a los asistentes a que lo siguieran mientras caminaban por los pasillos llenos de arte de todos los tipos. Al cabo de 2 minutos ya se encontraban al frente de la puerta del Salón de la Borrasca. Antes de abrir esta puerta debo pedirles que se tomen de las manos. Es importante que no se vayan a soltar en ningún momento. Cuiden de sus objetos personales. Pongan dentro de su maleta cualquier cosa que se les pueda caer. Para abrir la puerta Alberto tuvo que hacer tanto esfuerzo que las venas de sus sienes alcanzaron a brotarse un poco. Al momento en que la puerta cedió un ciclón empezó a arrastrar todo lo que había en el pasillo. Se perdieron un par de lentes, una pluma y un buzo que los más incrédulos olvidaron poner dentro de sus mochilas, y los cuadros que estaban enfrente se desacomodaron. En el interior de la habitación se veía un torbellino que arrasaba con todo a su paso. Había apenas un par de personas enganchadas con un arnés a un par de barandas metálicas empotradas en los costados del salón. Si se fijan bien, gritaba Alberto para que el grupo lo escuchara. El ciclón, que desde que se construyó este lugar, habita este salón, no es una borrasca normal. ¿Alguien puede decirme de qué está hecho? El grupo trataba de abrir los ojos para enfocar dentro de la habitación, pero era prácticamente imposible. María, haciendo pantalla con la mano, logró descifrar por fin, al cabo de un par de minutos, el secreto del Salón de la Borrasca. Papel. Está hecho de papel. Gritó y todo el grupo quedó perplejo. Es correcto. En este salón las ideas circulan, de manera literal. Ese par de sujetos que ven allá, amarrados a las barandillas,
Se encargan de mandar a los demás salones lo que tiene que salir, en el momento en que tiene que salir, nunca antes de tiempo. Alberto hizo señales al grupo entero para que le ayudara a cerrar la puerta y, cuando lo lograron, agradeció mientras acomodaba los cuadros del pasillo. Señor, qué pena, y mis gafas. El ciclón se las llevó. Lo siento, amigo. Ya no hacen parte de este mundo. Síganme por acá, por favor. Vamos a llegar a uno de esos salones que te dejan con la boca abierta. El espacio al que se refiere Alberto en ese momento es el salón de los lisonjeros. Queda a 2 metros, del otro lado del pasillo. Al llegar Alberto se dirige al grupo y les dice que en este espacio pueden hablar y dirigirse a las personas que encontrarán allí adentro, aunque les aconseja que no los miren a los ojos, y que pueden preguntar lo que quieran. La puerta del salón de los lisonjeros es ligera y no toma más que un pequeño esfuerzo para poder abrirla. La habitación es realmente un pequeño auditorio en el centro de una pasarela móvil. Este auditorio está repleto de maniquíes realistas que el desprevenido podría tomar por un ejército de clones, que, gracias a un motor pegado en la espalda y a un altavoz que hace las veces de boca, inundan el espacio de aplausos y vitoreos. En la banda automática hay una fila interminable de sujetos. Una vez alguno llega al centro del auditorio levanta los brazos y se unge en gritos y aplausos, hasta que es obligado a salir de allí por 2 guardias de seguridad, y entonces corre para obtener un nuevo puesto en la línea perpetua. Recuerden que acá pueden hacer todas las preguntas que quieran, Dice Alberto y el grupo empieza a escupir preguntas como si fueran maniquíes. ¿Por qué les aplauden? ¿A quiénes les aplauden? ¿Quién hizo esos maniquíes tan perfectos? Oiga, responda. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué hay guardias de seguridad en un templo del saber? Pero todas las preguntas quedaron soterradas por la algarabía de los clones. Cuando Alberto cerró la puerta solo pudo ver las caras decepcionadas del grupo. Muy bien, el próximo y último salón de esta planta es el Salón de Orfeo. Estamos a solo un par de habitaciones de allá. Precisa Alberto. Vamos a pasar por el medio de una de las estancias con el mejor arte que tiene este templo, pueden tomarse un tiempo para apreciar cada una de las obras si quieren, pero, recuerden, en esta planta no se pueden tomar fotografías o grabar videos. En un par de metros estaban en el medio de una estancia que tenía originales de Rembrandt, Van Gogh, Goya, Picasso, Rodin, Da Vinci, Monet, Palek, Caravaggio, Dalí, Matisse, Botticelli, Cézanne, Degas, Renoir, Klimt, Warhol, Gentileschi, Turner, Quesati de Lempicka, y tomó un par de llamados de atención para que el grupo volviera a congregarse al frente de la nueva puerta que los esperaba. Antes de abrir esta puerta debo advertirles que lo que verán acá será, de alguna manera, impresionante. Pero así es como funciona el mundo real. Señaló Alberto y en el momento en que abrió solo hubo silencio. El cuadro que allí vieron no podía compararse con el selecto arte que habían apreciado momentos antes. Las paredes eran de un verde pálido y los pisos eran de adobes blancos. En ese salón había capacidad para 50 mesas de colegio en las que estaban embutidos la misma cantidad de estudiantes amarrados por cadenas en los pies y la cintura. Llevaban puesta, cada uno de ellos, una máscara que reflejaba una mueca que iba a medio camino entre la felicidad y la tortura. Tenían incrustados en la espalda un par de tubos que servían para alimentar y manejar los desechos. La pared del frente de ese salón de clases era un gran tablero de tiza lleno de trazos irregulares en el que escribía alguien vestido de toga y birrete, que llevaba una máscara con una sonrisa de oreja a oreja, amarrado de la cintura por una cadena que se arrastraba en una línea soldada al techo, también con sistemas de alimentación y limpieza encajados a la espalda. Desde el momento en que Alberto cerró la puerta, hasta cuando llegaron al próximo salón, en el ático, solo hubo silencio. Para llegar al ático solo debían trepar en una escalera eléctrica y al momento de bajarse ya estaban enfrente de la puerta del Salón del Vacío. Alberto invitó al grupo a que se congregara en la puerta, rompiendo el silencio. Para este punto del recorrido, por regla general, nuestros visitantes ya están cansados. En especial después de la última sala. Pero quiero invitarlos a que hagamos un último esfuerzo, pues esta es nuestra penúltima visita. Después de lo que veremos acá,
Iremos al sótano y luego podremos despedirnos. Y abrió la puerta sin mediar palabra. Dentro de esta habitación había dispuestas 5 grandes mesas de acero inoxidable en las que en cada una de estas estaban sentadas 8 personas. Enfrente de cada una de ellas habían bowls de aluminio que eran abastecidos por un sistema que colgaba del techo. Cada vez que los sensores de presión que tenía la mesa detectaban que el contenido del bol había sido vaciado, se emitía un pitido agudo y el sistema se encargaba de volver a llenarlos hasta el tope. Dado techo caía, con un golpe seco, la mezcla que era preparada en la parte de atrás del salón. Separado por una pantalla de acrílico se veía como un autómata alimentaba la máquina, a paladas, con una mezcla de carbón y papel. La sinfonía de los sensores, la caída de la mistura y el autómata era lo único que se escuchaba en ese salón, además de la fuerza que hacía la garganta de los que allí estaban para pasar la pasta que ponían, sin cesar, en su boca. Si este salón les dio un poco de hambre, que a veces pasa, recuerden que en el recorrido no está permitido el consumo de alimentos. Pero una vez terminemos con la próxima sala, que encontraremos en el sótano, podrán pasar por la cafetería y comprar alguna de nuestras delicias, explicó Alberto mientras indicaba con el brazo extendido el camino al elevador. El sótano era lo que cualquier persona puede imaginarse cuando escucha esa palabra, un lugar oscuro en el que el aire pesaba, iluminado apenas por algunas luces amarillas y con un olor a humedad en el ambiente. Cuando el grupo se reunió al frente de la puerta del Salón de los Arlequines, Alberto fue enfático en que este era el salón más difícil que había en todo el templo, pero que lo había incluido en el recorrido porque le había parecido una copia exacta de la realidad. Invitó a todos a que se hicieran detrás de él y a que, en este caso, en especial, no hicieran contacto visual con nadie. En el momento en que abrió la puerta se empezó a escuchar la algarabía que estaba contenida. Adentro había un pequeño octágono. Había una fila de sujetos que esperaban ansiosos su momento de treparse allí mientras ajustaban las vendas en sus nudillos y se pegaban cachetadas para alentarse. La única regla que había era no perder, y el que la rompía asumía las consecuencias. Dentro del octágono se llevaba a cabo una batalla a muerte en la que vencedor conservaba su puesto, y perdedor era desechado por las tuberías que había en el sótano. En la entrada del octágono había un sujeto que no participaba del asunto, y que se dedicaba a entregarle, a quien estuviera a punto de treparse, una máscara de payaso que le daría identidad hasta que muriera. Se podían escuchar en ese salón gritos de ánimo, abucheos e insultos para caldear los ánimos. Mi teoría es absoluta, decía uno, y el otro le respondía que de donde él venía no importaba qué tan absoluta era la teoría sino cómo su autor la defendiera, y si es el caso, yo la defiendo a bala. Usted se cree más leído que yo, respondió el primero. Pero eso acá no importa, acá solo importa ser el último payaso en quedar en pie. Alguien en el grupo tosió y todas las miradas se posaron sobre ellos, miradas llenas del fulgor de la locura. Alberto tuvo que cerrar de un portazo porque la turba estaba empezando a correr hacia ellos. Bueno, queridos amigos, ese fue el final de nuestro recorrido, dijo al fin, cuando sintió que el grupo se había tranquilizado un poco. Los invito a que visiten nuestra cafetería, y a que pasen por nuestra gift shop. Espero que todo haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho en el Templo del Saber. Recuerden que a la salida pueden reclamar el certificado de su visita. El grupo caminó despacio hasta el elevador y tomaron el cajón hasta el primer piso. Nadie quiso comprar algo en la cafetería. En la puerta de salida había un autómata entregando los certificados de asistencia. Cuando Andrés salió se fue corriendo hasta la pequeña tienda improvisada de Marina y le dijo que ojalá su hija pudiera acabar la carrera y terminar con el negocio familiar, pero que por lo que más quisiera no la dejara hacer parte de ese lugar que por fuera se veía tan bien, pero estaba podrido por dentro. Si quiere agende un recorrido y verá que lo que le estoy diciendo es verdad.